Hola a todos. Mirad, muchas veces me han preguntado, ¿y qué hacéis con los mastines que no sirven para el ganado? ¿Qué hacéis con esos mastines que no valen o que, según los ganaderos, decís que genéticamente no sirven? Bueno, esta pregunta me la han hecho de dos formas. Hay gente que me la ha preguntado porque realmente tienen curiosidad por saber si es posible que un mastín no sirva para el ganado y en ese caso, ¿qué hace un ganadero con él? Y hay gente que me ha hecho la pregunta de forma retórica, como diciendo: ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis con los mastines? Ya sabemos lo que hacéis con los mastines cuando no sirven para el ganado o cuando los ganaderos decís que no sirven genéticamente, que no sé exactamente a qué se refieren con eso. Pero bueno, en cualquier caso voy a responder a esta pregunta. ¿Qué hacen los ganaderos cuando un mastín no sirve para el ganado? Voy a explicar mi experiencia personal, porque es algo que me ha pasado a mí, y también voy a explicar ya de paso qué circunstancias pueden hacer o pueden provocar que un mastín no sirva para el ganado. Bueno, antes de nada, hay mucha gente que lo sabe, pero hay otras personas que no. Entonces hay que partir de la base de lo que es el troquelado. Un mastín no es como cualquier perro. Los mastines son perros de protección de ganado, por definición, punto. Para que los mastines desempeñen su función de protección de ganado, tienen que ser troquelados. ¿Qué significa eso? Significa que desde que son cachorros, cuanto antes, lo antes posible, o desde el primer mes de vida, o incluso desde que nacen, tienen que estar en contacto con el ganado y con otros perros que necesariamente tienen que ser mastines. Un mastín no puede criarse con un carea o con otro perro porque entonces crearía un vínculo con ese perro y no con la ganadería. El mastín tiene que crear un vínculo con el ganado, ya sea del tipo que sea, cabras, vacas, ovejas o lo que sea. Entonces ese vínculo se forja desde que es pequeño y cuando ese vínculo se consolida, se dice que el mastín está troquelado. Troquelado significa eso, que tiene un vínculo con el ganado que hace que de por vida ese mastín va a proteger a ese ganado con su propia vida. El troquelado se remonta a miles de años, pero bueno, esto no es una clase de troquelado, entonces, básicamente para que lo sepa la gente. Entonces, eso es una condición inquebrantable, es decir, un requisito necesario para que un mastín sirva para el ganado. Se tiene que troquelar bien desde que es pequeño, porque si no se troquela, no se crea ese vínculo, el mastín no protege al rebaño y entonces en ese caso no sirve para proteger al rebaño, que es una de las cosas que hace que el mastín no sirva. Bueno, realmente es la única. Un mastín que no está troquelado no sirve para el ganado. Entonces, partiendo de esta base que acabo de decir, lógicamente lo que hay que hacer para que un mastín sirva para el ganado es troquelarlo, es decir, juntarlo con el rebaño, ya sean corderos, ovejas, chivos, lo que sea, para que desarrolle ese apego, ese vínculo con el ganado y ese mastín dedique su vida a proteger al rebaño, siempre esté con él, etc. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Cuando un mastín no se troquela, pues sencillamente no sirve para el ganado, porque no se ha creado ese vínculo y el mastín no siente al rebaño como parte de su manada. Y ahora llegamos a la parte interesante. ¿Qué puede hacer o qué puede impedir el troquelado? Es decir, ¿qué circunstancias se pueden dar o qué puede pasar para que un mastín no se troquele correctamente? Pero antes de nada tengo que decir que esto no es lo habitual. Los casos en los que los mastines no se troquelan bien son excepcionales, son la excepción a la regla. Lo normal es que un mastín se troquele bien, sobre todo si son ganaderos o pastores que tienen experiencia. Cualquier mastín que esté en sus manos va a ser troquelado correctamente porque saben lo que tienen que hacer. Entonces, cuando falla el troquelado, normalmente suele pasar cuando los cachorros de mastín caen en manos de gente que no tiene experiencia, que esto no es algo malo, simplemente pues nadie nace sabiendo y para eso están los errores, para aprender de ellos. Entonces, a mí me pasó eso. Y luego os voy a contar mi experiencia para que a nadie más le vuelva a pasar. Bueno, pues como he dicho, es tan sencillo como que el mastín permanezca con el rebaño desde que nace o desde que es pequeño. ¿Cuánto de pequeño? Pues lo antes posible. Yo diría que a partir de los 3 o 4 meses es muy difícil que un mastín se troquele, porque ya es grande, ya no ha forjado ese vínculo se tiene que forjar yo desde mi punto de vista, 3 primeros meses. Si en los 3 primeros meses, como mucho 4, pasa sin tener ningún contacto con ningún ganado, no voy a decir imposible porque hay de todo en la vida, en la viña del Señor, pero es prácticamente imposible que se troquele un mastín. Entonces, ese sería el primer caso, la primera causa de que puede interrumpir el troquelado de un mastín, es decir, que haga que un mastín no sirva para el ganado, que no se haya troquelado bien porque durante los primeros meses de su vida no haya estado en contacto con ningún ganado. Entonces, lógicamente, no se ha forjado ningún vínculo y el mastín ha nacido y ha crecido sin saber lo que es un ganado.
sin saber lo que es una cabra, una oveja, entonces luego difícilmente se puede vincular a ellos. Además, otra cosa importante es que el pastor o el ganadero prácticamente no interviene en ese proceso de troquelado, no interviene en la creación de ese vínculo que hace que el mastín sí sirva para ganado. Entonces, ¿qué ocurre? Que son las ovejas, las cabras, las vacas, el ganado en general, quienes educan al mastín. ¿Cómo? A base de porrazos. Esto es así. Eso hace que el mastín las respete. Realmente los mastines y todos los perros establecen una jerarquía, ¿no? Desde que son pequeños. Entonces, si un mastín desde que es pequeño está en contacto con las ovejas que le imponen su jerarquía desde que es pequeño, asume como que son parte de su manada y las respeta. Entonces, es el ganado el que educa al perro, no el ganadero ni el pastor. Nosotros solamente, o yo personalmente, lo único que hago es asegurarme de que el cachorro está con el ganado. Punto. Y le doy de comer, obviamente, y todas esas cosas. Pero aparte de eso, nada. Son las ovejas, en mi caso, las cabras, lo que sea, las que se encargan de educar a ese cachorro. Vale, otro caso que puede darse y que puede impedir o que puede hacer que un mastín no sirva para ganado, aunque esté entre el ganado, es que, y esto es un fallo grandísimo que no se tiene que cometer nunca, por lo menos desde mi punto de vista, es que se tengan a los careas en el mismo sitio que a los cachorros de mastín, aunque estén con el ganado y el carea esté atado. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que al final un mastín no deja de ser un perro, ¿no? Entonces, los perros tienden a irse con otros perros. Por lo tanto, si en un mismo recinto o en un mismo sitio están los careas, que son perros, los cachorros de mastín y el ganado, naturalmente el mastín va a inclinarse, por lo menos en algunos casos, a hermanarse con el carea. Entonces, si se hermana con el carea, va a aprender del carea, porque lo va a tomar como referencia a ese perro, en lugar de tomar como referencia a las ovejas y aprender de ellas, o a las cabras o lo que sea. Entonces ese es un error muy gordo que puede hacer que el mastín que se falle en su troquelado, ¿no? Que se hermane y cree el vínculo con el perro carea en lugar de con otros mastines o con el ganado, ¿no? De todas formas, aunque los careas estén en el mismo sitio que los mastines, si el cachorro de mastín, que es el que se está troquelando, está rodeado de otros mastines, va a tender a ir con los demás mastines, que ya están troquelados y le van a enseñar junto con el ganado. Entonces, estas son las dos principales causas que pueden hacer que un mastín no sirva para ganado. Otra causa que puede provocar que un mastín no se troquele correctamente es que sea cruce. Yo ya sabéis que siempre he dicho que los mastines, que yo no creo en las razas puras, que los mastines no son más que mezclas de otros perros, como todos los perros que existen en el mundo entero. Pero un mastín tiene que tener ciertas características comunes para que sea un mastín, eso está claro, como todas las demás razas que existen. Puede ocurrir que un mastín se cruce con otro perro que no sea mastín, pero que sea parecido a un mastín, que es lo que nosotros decimos perro mastinado o perro alobatao. En ese caso, cuando la perra pare, salen mestizos. Esos mestizos pueden ocurrir dos cosas con ellos. Que saquen la naturaleza del mastín, aunque aparentemente no sean mastines, y en ese caso sí se pueden troquelar. O la otra alternativa es que nazcan con la naturaleza del perro amastinado o alobatao, que en ese caso no se troquelan, porque no tienen esa naturaleza que tiene el mastín. Entonces el mestizaje hay que controlarlo por ese sentido. El mestizaje es necesario y hace que las razas se conserven sanas, pero en el caso del mastín hay que tener cuidado con el mestizaje por ese motivo. No se puede cruzar un mastín con cualquier perro, o bueno, se puede hacer, pero corres el riesgo de que el perro cuando salga no tenga esa naturaleza y no se pueda troquelar. Llegados a este punto, y ya como todos sabemos lo que es el troquelado y qué puede ocurrir o qué puede hacer que un mastín no sirva para ganado y no se troquele correctamente, que seguro, como he dicho, hay muchas otras causas, pero estas son las principales, que al final se reduce todo a que falla el troquelado si no tiene contacto con el ganado y no crea ese vínculo con el ganado, sino con otros animales que no son las ovejas. Voy a explicar qué hace un ganadero cuando esto ocurre. ¿Qué hace un ganadero o un pastor cuando un mastín no vale para ganado, no se ha troquelado correctamente? Y, muy importante, si no se troquela a tiempo, no hay remedio posible. No hay remedio, porque ya el mastín crece y si ese vínculo no se ha creado a tiempo, eso es irreparable. Es decir, no se puede volver atrás en el tiempo para que se troquele. Entonces, si se falla, es de por vida. Entonces, o por lo menos en la mayoría de los casos, en mi experiencia. Entonces, ¿qué hace un ganadero si tiene un mastín que no le vale para ganado? Pues no hace nada. Simplemente intenta buscarle otra familia. Es decir,
tengo un mastín que no me sirve, tengo que darlo. Entonces le buscas una familia, como se le ha buscado ya a los cachorros de mi perra, y ya está, no puedes hacer otra cosa. Hay personas que tienen la mente un poco retorcida y piensan en cosas horripilantes, pero no. Los mastines, cuando al ganadero o al pastor no les sirven para ganado, sencillamente se busca a alguien que los quiera, para mascota, para guardar una finca o para lo que sea. Esto es así. Y ahora os voy a contar mi experiencia personal. Como ya sabéis la mayoría, yo tengo 7 mastines y todos están bien troquelados. Y he tenido más mastines que, se han muerto por diferentes causas. Una vez, cuando mi familia empezó con el ganado, cuando una persona empieza con el ganado o empieza en una actividad nueva, no tiene ni idea de nada, aunque crea que sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que yo tuve una cachorra de mastín. Esa cachorra de mastín me la dieron ya con 2 meses y fue una de las primeras mastinas que tuve. Entonces, yo no sabía, ni mi familia sabíamos mucho de este tema por entonces, claro, lógicamente. ¿Qué ocurrió? Que, como he dicho antes, estaban las ovejas, unas cuantas ovejas en la finca, estaba sola la cachorra, porque el resto del rebaño estaba en las dehesas con los otros mastines, entonces estaban unas cuantas de madres, la cachorra y el carea. ¿Qué ocurrió? Que la cachorra, cuando estaba sola, como no tenía ningún referente mastín ni nadie, se hermanó con el carea. Entonces, eso fue irreparable. Era imposible hacer que estuviera con las ovejas. Ella no atacaba a las ovejas, pero no estaba con ellas. No les hacía ni caso, estaba siempre con el carea. Se hermanó con el carea. Y eso hizo que a mí esa perra no me sirviera para ganado. Y tuve que buscarle una familia. Encontré una familia para ella y se la llevaron. Y ahí fue cuando aprendí muchísimo de los mastines, que parece que es fácil, pero no es tan fácil como parece. O sea, es fácil en teoría, y si sabes cómo hacerlo es muy fácil, pero cuando no tienes ni idea y te pasa algo así, empiezas a pensar y aprendes, ¿no? Aprendes cómo hay que hacer las cosas. Nadie ha nacido sabiendo, nadie. Que hay veces que me dicen, tú es que te crees muy lista, pero hay algunas cosas de las que sabes y de otras no tienes ni idea. Pues claro, como todo hijo de vecino, hay algunas cosas de las que sé mucho y otras cosas de las que no tengo ni idea, lógicamente. Entonces, el ganado era una de ellas y los mastines eran una de ellas. Yo no tenía ni idea de mastines, tenía una idea básica cuando empecé, pero error tras error he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, en eso consiste no solamente el troquelado de los mastines, sino todos los aspectos de la vida. Entonces, esto es lo que pasa cuando un mastín no sirve para el ganado. Simplemente se le busca a otra familia. Bueno, pues espero que os sirva mi experiencia, sobre todo a la gente que estáis empezando. Y también es muy importante, como los cachorros de mastín son frágiles, como cualquier cachorro, entonces las ovejas tienden a darle cabezazos. Normalmente no pasa nada, pero puede ocurrir que una oveja o un carnero mate a un mastín, a un cachorrino. Entonces, ¿para qué? No suele pasar esto, pero puede pasar. Entonces, para que esto no ocurra, lo que se hace es que cuando son muy pequeños, el primer mes de vida o el segundo mes, en lugar de estar con las ovejas, cabras o digamos con el ganado adulto, se mete con las crías, si se tienen, con los corderos o los chivos, para que se vayan hermanando. Y si no, se hace un corral con las ovejas más tranquilas y se mete con ellas, que eso también lo he hecho yo y lo sigo haciendo muchas veces. Así que nada, esto es lo que hacen los ganaderos cuando un mastín no sirve para ganado. Y estas son las causas que pueden hacer que un mastín no sirva para ganado. Seguro que hay más, pero estas son las principales. Aunque ya digo que lo fácil es que se troquelen. Lo difícil es que ocurran esas cosas, pero bueno, puede ocurrir. En ese caso, se le busca una familia, que siempre hay gente dispuesta a adoptar a un perro, siempre, y a un mastín más, porque son preciosos, las cosas como son. Así que nada, eso es lo que hay. Pues nada, venga, nos vemos.